Me había olvidado poner a grabar. Bueno, entonces, a mí me llama mucho la atención eso porque empezar a ver a Jesús haciendo su primer milagro, digamos, en la boda de Caná, me llama la atención. ¿Por qué? Porque Canaá viene de la palabra Canaán, que es como se llama, es esa tierra prometida. Entonces, para nosotros es ese momento prometido especial en el que nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Era como una, digamos que a pesar de que Jesús le dijo a su madre María que no había llegado su hora, que no había llegado su tiempo de repente para hacerse, ¿cómo se dice? Famoso, digamos, en ese término o en esos puntos, o para hacerse conocido, mejor dicho, en frente a las personas, como alguien milagroso, como alguien que podía hacer grandes cosas o prodigios, pero aún así el Señor lo hace. Y pienso yo que eso era una referencia porque el vino representa alegría, representa gozo. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que vamos a tener mucho gozo en el cielo cuando estemos nosotros en las bodas del Cordero. Entonces, esta es como una referencia, digamos, profética, una referencia profética de las bodas del Cordero que están descritas en Apocalipsis, en el capítulo 19, versos 7 al 9, donde será una boda, una fiesta extraordinaria, donde no ha habido precedente, no ha habido ninguna igual. Entonces, ese principio, ¿por qué? Porque para nosotros ese va a ser un principio. En el momento en el que el rapto sea, en el momento en el que el rapto suceda, las bodas del Cordero se van a empezar a celebrar. Cuando nosotros estemos allá con el Señor en las nubes, en el cielo, cuando subamos con Él en las nubes al cielo. Si podemos ver en el versículo 3, en el versículo 3 dice ahí, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Aquí se menciona que les hizo falta el vino en la fiesta. Debemos saber que el vino en la palabra representa gozo y alegría, como le decíamos anteriormente. Es decir, que a ellos les estaba faltando el gozo. Ellos estaban en una celebración de mucha alegría, pero les faltaba el gozo para disfrutarla. Muchas veces nos pasa de la misma forma, nos hace falta el gozo en nuestra vida y por eso debemos llamar a Jesús para que sea Él quien nos provea de ese gozo. Cuando nosotros estamos enseñando, predicando, cuando nosotros estamos discipulando, evangelizando, tenemos que entender que todo tiene que girar en torno a Jesús. Él es la piedra angular, Él es la piedra base de todo lo que nosotros hacemos. Por ende, nosotros tenemos que guiar a las personas a Jesús. Porque siempre tenemos que tener presente de que muchas personas están luchando con cosas peores que las que tal vez nosotros estamos luchando. Y eso hace que ellos hayan perdido el gozo, la alegría de la vida, porque a veces nosotros tenemos muchos bienes materiales, a veces nosotros tenemos tantas cosas, pero no tenemos alegría, no tenemos gozo, no nos disfrutamos lo que tenemos. Nos pasamos quejando del carro que tenemos, de la casa que tenemos, de la vida que tenemos, pero no disfrutamos de lo que tenemos en ese momento. Nos acostumbramos a quejarnos en lugar de agradecer. Y si no aprendemos el principio del agradecimiento, nunca vamos a tener ese gozo en medio de estas situaciones. Podemos estar en una fiesta grande. Hemos escuchado testimonios muchos de diferentes tipos de cantantes, personas famosas que han venido a los pies del Señor y ellos han dicho, yo estaba en fiestas grandes, en discotecas, estaba en grandes reventones con un montón de gente, con drogas, alcohol, pero a pesar de estar tan rodeado de gente, me sentía tan vacío, no tenía nada, a pesar de que tenía oro, fama, fortuna, plata, supuestamente amigos, pero aún así no tenía alegría, no tenía gozo. Me reía con ellos, tal vez me reía porque las drogas así me hacían, tal vez me reía por el alcohol, porque me ponía alegre por eso, pero una vez que todas esas sustancias dejaron de estar en mi cuerpo, lo que quedó fue desolación. Y entonces todos hemos visto, hemos escuchado ese tipo de testimonios. Entonces nosotros somos llamados a presentar a Jesús. Él produjo el vino en las bodas de Caná.
por lo mismo tanto puede entonces producir ese vino que estamos necesitando, o que las personas que congregan con nosotros en la célula están necesitando, las personas que están en nuestros trabajos están necesitando de ese vino, y nosotros somos encargados de llevar ese vino. Somos los maestresala, somos aquellos servidores que llevan el vino para probarlo y repartirlo a los demás, porque el vino significa alegría. Podemos tener alegría, podemos tener gozo en medio de las tribulaciones, claro que podemos tener, claro que sí. Muchísimas personas hemos visto que han fallecido con una sonrisa en su rostro, han fallecido gozándose, cantándole al Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces necesitamos nosotros ese vino, necesitamos esa alegría, ese gozo que nos puede traer solamente el Señor a nuestra vida. El versículo 10 dice, el buen vino. El buen vino es el que nos da Cristo. Si Él nos provee de ese vino, entonces nada nos podrá quitar ese gozo. Y ese gozo, según como dice Nehemías 8:10, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El buen vino nos lo puede dar solamente el Señor. Solamente Jesús nos da a nosotros ese buen vino. Podemos tener personas a nuestro alrededor, tenemos amigos, tenemos nuestras esposas, nuestros esposos de repente con las hermanas, eh, pero a veces ni ellos pueden saciar de repente la sed que nosotros tenemos o la sed que las demás personas tienen. Solamente Jesús nos puede proveer ese buen vino, el mejor vino, el vino que puede cambiar, imagínense que puede cambiar la trayectoria de las circunstancias o las situaciones que estamos pasando. Ese vino puede cambiar todo eso. Entonces nosotros somos esos servidores, recordemos eso siempre, que nosotros estamos para servir al Señor y poder entregar el vino a estas personas que lo necesitan. Pensemos en ellos y pensemos en nosotros mismos. ¿Cuánto nos hubiera gustado a nosotros que alguien nos sirviera una buena copa de vino cuando nosotros estábamos tristes, estábamos acongojados, cuando nosotros estábamos heridos? O sea, ¿cuánto nosotros no hubiéramos deseado eso? Ahora entonces nosotros tenemos que dar de lo que por gracia hemos recibido, porque el Señor nos ha dado ese vino a nosotros. Entonces, de lo que por gracia hemos recibido, entonces nosotros entregamos también a los demás. Bien, el versículo 11, el versículo 11 es algo impresionante. Me gusta mucho porque dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Debemos aprender, hermanos, el principio de la fe, que es creer para ver, no ver para creer. Esto les pasaba a los discípulos en este pasaje. Ellos creyeron hasta que vieron las señales. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que hacer el Señor o qué más necesita hacer Dios para hacernos creer en Él? Para hacer que nosotros creamos en su palabra. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Porque muchos de nosotros hemos pedido milagros y han sucedido. Muchos de nosotros hemos visto confirmaciones, testimonios, hemos visto cosas extraordinarias. Tal vez hemos tenido visiones, sueños, revelaciones. Muchos de nosotros lo hemos tenido y siempre estamos esperando una prueba. Y siempre estamos esperando algo para ver, para poder creer que se puede o que no se puede. Hasta que yo vea que alguien se sane de cáncer, hasta entonces yo voy a creer que de verdad Dios puede sanar el cáncer. Hasta que yo vea que alguien consigue un buen trabajo, entonces hasta ahí en ese momento voy a creer yo de que Dios nos puede ayudar a conseguir un buen trabajo. Entonces, eso no se trata de esa forma. Esa es la forma incorrecta. Esa es la forma del principio esa es la forma de los discípulos, no de los apóstoles. Los apóstoles después creían para poder ver, pero los discípulos todavía miraban las señales para poder creer, anhelaban señales para poder creer, pero ¿cuántas señales tenemos que ver? ¿Cuántas señales necesitamos nosotros ver para entonces
poder empezar a creer en el Señor y poder ver su gloria manifestada en nuestra vida. ¿Cuántas señales necesitamos? Es una muy buena pregunta en nuestra vida para ver cuánto necesitamos nosotros para empezar a servir al Señor, para empezar a seguirle. ¿Cuántos milagros necesitamos? Yo estoy seguro que Dios en su maravilloso amor y misericordia estaría dispuesto a cumplir cada uno de esos milagros que nosotros le podamos pedir, con tal de que nosotros le sirvamos a Él, con tal de que nosotros nos acerquemos a Él de todo nuestro corazón. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame un segundito que algo hice aquí en la computadora que no sé qué es. ¿Me escuchan todos? Ok. Sí, que no sé qué hice por acá. A ver, va. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, a ver si ya, ya la encontré. Bueno, eh, quiero que prestemos atención en esto, en el verso 12. Quiero que prestemos atención en esto porque nosotros nos vamos a topar con esto mucho, mucho, mucho en nuestra vida. Cuando vayamos nosotros evangelizando o conociendo personas a lo largo de nuestra vida, vamos a dar cuenta de que hay personas que profesan diferentes tipos de religiones. Por ejemplo, en el verso 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum él, hablando de Jesús, su madre, hablando de María, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Esto nos da a nosotros una luz sobre una doctrina que dice de que María, después de Jesús, no tuvo más hijos, que ella fue virgen antes de su nacimiento y que también fue virgen después de su nacimiento. Entonces, yo les puedo aceptar en cuanto a esa teoría, en cuanto a esa doctrina, más que todo la manejan de repente los católicos, donde mencionan que María, ella fue virgen antes de concebir, antes de que Jesús fuera concebido. Estamos bien ahí. Y yo le puedo aceptar incluso de que María también, digamos que pudo haber dado a luz de alguna manera divina, de una manera sobrenatural, para que no tuviera dolores de parto. Es decir, Dios, por decirlo de esta manera, tomó a María, sabía que estaba casada con José, pero prácticamente le dijo, mira, así como yo la utilicé, así como utilicé esta vasija, así mismo te la entrego, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de problema ni nada por el estilo. Am, Dios no es un despiadado, por decirlo así. Entonces estoy de acuerdo con eso, pero después la doctrina misma dice que María no tuvo más hijos. Pero nosotros aquí vemos la palabra de Dios, vemos en la Biblia que dice que Jesús, su madre y sus hermanos se movieron de ahí de Capernaum, se movieron para Capernaum después de estar en Canaán. Entonces nos da esa luz de que en efecto Jesús tuvo más hermanos. Y luego más adelante en el libro de Hechos también dice la Biblia que uno de los hermanos de Jesús se convirtió también en uno de los discípulos, que de hecho se llamaba Judas. Entonces fue hermano de Jesús. Am, y así sucesivamente. También Pablo menciona también donde dice de que a mí también, dice Pablo, como a los discípulos, como a los apóstoles, dice, y aún como los hermanos del Señor, ellos, dice, se casaron y tomaron esposa de las hermanas de la congregación, así también yo pudiera hacerlo, pero no lo hago porque el Señor me ha llamado, digamos que para una castidad, para estar ahí en castidad. Entonces, así como parafraseando un poquito la palabra. Entonces, aquí nos damos cuenta con un solo versículo de que Jesús sí tuvo hijos. En el momento en el que nos toque a nosotros defender esta postura, lo defendemos con la palabra, no andemos inventando nosotros cosas.
No andemos inventando cosas ni nada por el estilo, no. Defendemos nuestra fe con la palabra de Dios, solamente con la palabra de Dios. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a continuar con la lectura. Este capítulo es bastante corto, pero queremos continuar. Hermano Jonathan, continúeme por favor con la lectura del verso 13 hasta el verso 22. Su micrófono está apagado. Yo diciendo Perdón, que yo como anciano disculpa, ya no, la no, tecnología no me da, imagínense, y ya los es jóvenes, qué peor, barbaridad. no. Ok, dice, Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos. En 46 años fueron edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Fíjense que nosotros estamos en el capítulo 2 apenas, pero Juan en su narrativa, en su forma de narrarlo. Recordemos que Juan está hablando o quiere presentarnos a Jesús, obviamente como lo que Él es, como el Mesías, como el gran yo soy, como el Hijo de Dios, una parte divina de Jesús, de la manera como Él lo entendía, de la manera como el Espíritu Santo le hacía sentir en su corazón, porque estamos en el capítulo 2 pero ya Él está hablando sobre su resurrección. Entonces está haciendo ese énfasis diciendo de que cuando él resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron que él había dicho esto, se acordaron de que Jesús había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar, pero ahí es donde nosotros tenemos que aplicar bastante comprensión en la lectura cuando nosotros estamos estudiando la palabra, porque cuando Jesús estaba diciendo, destruyan este templo, podemos imaginarnos que en algún momento, si la palabra misma nos dice que está hablando de él mismo, en algún momento Jesús se señaló a él mismo. En algún momento él dijo, destruyan este templo, pero él se señaló a sí mismo. Entonces, y dijo, en 3 días lo voy a levantar. Entonces sucede que cuando Jesús resucita, pues se cumplen las palabras que él mismo estaba diciendo. Allí en el verso 16 y 17, Jesús nos enseña de una forma bastante fuerte el respeto por la casa de Dios, ese respeto que debemos manifestar así como lo hacemos en otros lados. Si vamos a un lugar y nos dicen que no se puede comer o beber ahí, decimos que está bien y hasta pedimos disculpas, pero si se trata del templo, nos molestamos y decimos que gente más religiosa. Oh, nos están adoctrinando, qué barbaridad, cómo son. Una de las principales cosas que nosotros tenemos que fomentar en nuestro grupo de célula, porque de hecho son grupos de crecimiento, son grupos que nos sirven para crecer espiritualmente, es que nosotros tenemos que fomentar ese respeto por la casa de Dios. Claro, no vamos a hacer lo que hizo Jesús, ¿verdad? No nos vamos a agarrar un azote de cuerdas y vamos a empezar a agarrar a latigazos a la gente, pero podemos hacer conciencia en todos nosotros, podemos hacer conciencia. Y cuando nosotros vamos avanzando en este caminar y cuando vamos avanzando en el hermoso evangelio, la verdad que hay muchas cosas que sentimos nosotros en nuestro corazón.
Por ejemplo, le puedo dar el ejemplo de que a veces cuando nos tocaba a nosotros limpiar las sillas, lavar las sillas en la iglesia, allá cuando estaba en Honduras, ah, era para mí bastante doloroso cuando le daba vuelta a la silla y miraba un montón de chicles pegados debajo de la silla. Yo digo, ¿por qué no se lo lleva y se lo pega debajo de la cama o debajo del televisor o se lo pega en la nariz o en la oreja? Pero ¿por qué pegárselo? ¿Por qué pegarlo en los utensilios que se usan para el Señor? Y uno a veces se pone a pensar en todo ese tipo de cosas que a veces nosotros no cuidamos el templo. Salimos nosotros de la iglesia, no nos fijamos si las sillas quedaron rectecitas, si no hay basura, si todo está en orden. Salimos corriendo, nos vamos, casi que a ninguno nos interesa. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que si en lo poco somos fieles, vamos a ser puestos sobre mucho. Y nosotros estamos orando y queremos que el Señor nos dé un templo, que nos dé un lugar donde nosotros podamos adorarle a Él sin restricción, sin problema. Pero si no cuidamos el templo que tenemos, pero si no cuidamos el lugar donde estamos, independientemente de donde sea, ¿cómo entonces el Señor nos va a entregar un templo más grande? ¿Cómo el Señor entonces nos va a confiar algo más grande si no podemos cuidar lo pequeño? Entonces tenemos nosotros que aprender eso. Yo se los puedo decir con toda confianza porque, por ejemplo, nuestra pastora Hilda, cómo ella empezó en un lugar pequeñito, 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 pero ese lugar pequeñito, ella lo adornaba, lo decoraba, lo limpiaba, ella daba todo, o sea, ella daba toda su fuerza para poder tener la casa de Dios o lo que le llamábamos nosotros casa de Dios en ese momento poder tenerlo bien arreglado. Ella no esperaba que pasaran semanas para poder cambiar las cortinas de las ventanas. No, ella rápido las cambiaba y casi nunca volvía a poner las mismas cortinas. Las regalaba o las botaba, pero habían cortinas nuevas porque todo era para el Señor. Todo era para el Señor. Entonces, eso nos llevó a nosotros a tener una de las iglesias más grandes que tiene el ministerio allá en Honduras. Y es una de las iglesias más grandes, mejor estructuradas, con una estructura muy, muy amplia para poder incluso poner una segunda planta, para poder construir arriba una segunda planta. Y ahora, ya que tenemos esto grande, seguimos cuidándolo porque su amor por la casa de Dios, su amor por la casa de Dios nunca se ha perdido. Ella siempre ha dicho, siempre decía ella, ¿cómo es posible? Yo tengo cerámica y porcelanato en mi casa y la casa del Señor está con suelo rústico. Eso no es posible. Vamos a ponerle cerámica, vamos a poner porcelanato, vamos a arreglar el altar del Señor. ¿Cómo es posible que en mi casa yo tenga los mejores muebles, pero la casa del Señor se está cayendo a pedazos? No amamos la casa de Dios. Y eso la ha levantado a ella de una manera extraordinaria y al mismo tiempo el ministerio y al mismo tiempo la iglesia. Allí en esa iglesia se han celebrado convenciones incluso de otras iglesias. Allí en esa iglesia se han celebrado reuniones de todos los pastores de toda la ciudad, porque es una de las iglesias más hermosas, más grandes, uno de los templos más hermosos, más grandes. Pero necesitamos nosotros tener ese amor por la casa del Señor y ese respeto. Puedo hablar, por ejemplo, por mi hermano menor. Recuerdo que mi mamá tenía una firmeza con mi hermano cuando ya mi mamá se entregó al Señor, pero aun cuando ella iba de repente de visita y todo, ella mantenía ese celo, ese respeto por la casa de Dios y no dejaba que mi hermano anduviera correteando. Claro, los niños son niños, no podemos nosotros evitar, los niños son niños, pero mi mamá jamás dejó que mi hermano anduviera correteando. Se sentaba en esa silla y ese era un niño que hasta se dormía en esa silla, pero no se levantaba. Él miraba a los niños que salían corriendo por ahí y mi mamá lo quedaba viendo y le decía, cuidadito,
Y ese cuidadito es que había que tenerle cuidadito, de verdad, porque llegando a la casa, mi mamá se le olvidaba que venía de la iglesia. Y eso era de cuidadito. Ella solo quedaba viendo y decía, cuidadito. Y a él se le quitaban las ganas de salir corriendo, porque entendía ese respeto por la casa de Dios. Y gracias al Señor, pues mi hermano es un muchacho de bien. Y poco a poco van creciendo en el camino del Señor. Pero mi abuela, y todo viene desde mi abuela, porque mi abuela le pegaba unos peñiscones cuando escuchaba que mis tíos estaban platicando, en lugar de estar prestando atención a la palabra, le pegaba unos peñiscones. Me cuenta la historia de que mi tío se quedaba dormido a veces abajo de las banquitas, se quedaba dormido, pero ahí nadie andaba correteando, ahí nadie andaba haciendo nada, porque en mi país, por ejemplo, está la costumbre de que cuando la gente va al banco, y a veces la gente lleva a los niños al banco, los niños andan correteando. Los guardias de seguridad agarran a los niños y se los llevan con los papás y les dicen, por favor, preste la atención a su niño que deje de andar corriendo. ¿Y qué dice la gente? Ay, sí, está bien, disculpe, lo lamento, lo siento. Y sentaban al niño por ahí. Haga eso usted en la iglesia. Agarre a su niño. Ay, está religioso, qué barbaridad. Qué barbaridad, son unos opresores, cómo se ponen a hacer eso? Eso es un niño. Eh, ¿Por qué para la casa de Dios, por qué para las cosas de Dios tenemos tanta indiferencia muchas veces? Y eso es en todo, y eso es en todo, porque si nosotros vamos a una empresa, si nosotros vamos a una empresa, nos ponen un código de vestimenta. Y si la empresa lo pone, tenemos que acoplarnos a ese código de vestimenta. Y cuando alguien se da cuenta de que hay un código de vestimenta en una empresa, ellos le llaman profesionalismo. Son profesionales. Si cualquier lugar tiene un código de vestimenta, ellos dicen, oh, está excelente, está bien, porque eso es identidad. Un equipo de soccer su código de vestimenta, tiene su uniforme para poder jugar. Pero si en la iglesia nosotros ponemos un código de vestimenta, oh, no, que son muy religiosos, son muy estrictos, son unos adoctrinados, que el Señor lo que quiere es el corazón. Entonces, ¿por qué allá? ¿Por qué los del mundo sí entienden lo que conlleva el respeto completo por las cosas de Dios, pero nosotros los cristianos no lo entendemos? Entonces, por eso nosotros tenemos que enseñar de una manera especial y diferente en nuestro grupo de células. Tenemos que internalizar en este tipo de temas con ellos, con todos los que estamos ahí, porque tenemos que aprender a respetar y a valorar la casa de Dios. Tenemos que aprender a hacerlo. Jesús nos enseñó eso de una manera bastante fuerte, a que nosotros podamos amar la casa del Señor. Mire lo que dice el verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cree firmemente a la palabra de Dios y todo se cumplirá como está escrito, así como está escrito. Por eso nosotros tenemos que tener en nuestro corazón ese rema que el Señor nos entregó de decir, escrito está, cuando estemos nosotros orando, cuando nosotros estemos buscando la presencia de Dios, decir, escrito está, porque si nosotros creemos a la palabra de Dios, si nosotros creemos que está escrito, eso va a suceder, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, esa es la fe que nosotros, hermanos, tenemos que implementar en nuestros hermanos, en nuestros amigos, las personas que están a nuestro alrededor, que debemos de creer en la palabra del Señor, así como está escrito, Dios lo cumplirá todo. Sus discípulos creyeron en Él hasta cuando resucitó. Dijeron, oh, tiene razón, lo que estaba escrito sobre Él se cumplió, pero por lo menos entendieron ese punto básico, ese punto crucial en nuestra vida, de que lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir, se tiene que cumplir sí o sí. Voy a continuar la lectura del verso 23
en adelante dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mire la percepción de Juan. Esto es impresionante porque, como les digo, Juan nos está explicando de la manera como él percibía a Jesús y él podía notar que cuando Jesús miraba a una persona, cuando Jesús hablaba con alguien, él podía notar que nadie le podía engañar de ninguna manera porque Jesús los conocía bien, porque Jesús conocía cada una de las cosas que había dentro de ellos y Juan podía notarlo. Juan podía percibir que Jesús cada vez que alguien se le acercaba estaba escudriñándolo todo completo por dentro para ver qué había, para ver, por eso dice la palabra, estábamos nosotros estudiando en el libro de Lucas, creo que por el capítulo 22, donde dice, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, hallará fe en nosotros cuando el Señor nos llame, nos busque, encontrará fe en nosotros, porque si el Señor nos escudriña, dice la palabra, que Él nos escudriña a nosotros, que Él nos ve a nosotros a lo más profundo. No hay nada que le podamos esconder. Entonces, ¿qué va a encontrar en nosotros? ¿Qué va a encontrar en nosotros? Tenemos que hacernos un examen, ¿cómo se dice? Introspectivo. Tenemos que hacernos un examen introspectivo nosotros de lo que tenemos por dentro. ¿Qué es lo que va a encontrar el Señor? Él no está interesado en nuestro hígado ni en nuestros riñones. Él no está interesado en eso. Él está interesado en esa forma inmaterial que nosotros tenemos como espíritu y como alma. Eso es lo que el Señor está interesado. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Estamos nosotros alimentando nuestro espíritu, estamos alimentando nuestra alma o solo estamos dándole de comer a nuestra carne? En el verso 23, este pasaje nos dice que ellos creyeron en su nombre. Recordemos que el nombre de Jesús significa Salvador de Jehová. Ahí ponía una pregunta para que nosotros la hagamos cuando estemos enseñando esta lección o este capítulo. ¿Creemos nosotros en el nombre del Señor? ¿Creemos nosotros en su nombre? Jesús significa el Salvador de Jehová o la salvación de Jehová. Entonces, dice la palabra que muchos iban creyendo en su nombre, creyendo en que de verdad Él era el Salvador. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos con las personas, causamos nosotros ese efecto en los demás, que los demás puedan creer que Jesús puede hacer algo, que los demás puedan creer de que Jesús realmente está haciendo cosas maravillosas. Entonces nosotros somos llamados para eso, cuando nosotros presentamos ese vino que el Señor nos ofrece. En el verso 24 dice, aquí nos muestra cómo Jesús nos conoce y sabe lo que hay en nuestro interior. La palabra misma lo dice, que Él conoce a todos. No hay nadie, o sea, nadie podía llegar a darle testimonio y decirle, no, señor, mira, él es una buena persona, él hace cosas muy amables y todo. No, 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 a mí no venga con cosas que yo conozco lo que él hace en lo secreto. No, a mí no me vengan a decir que él es una buena persona, que no sé qué, está engañando a su esposa. No, a mí no me vengan a decir que él es una persona mala, porque yo lo he visto haciendo caridad, yo lo he visto que él está dándole al pobre y al necesitado. Lo que pasa es que no se lo dice a ustedes, pero él lo hace de manera incógnita, en secreto. Entonces, Jesús nos conoce a todos y cada uno de nosotros. No hay nada que nosotros que podamos esconderle nosotros a Él. Y cuando nosotros estemos predicando y enseñando en nuestro grupo de célula, hagamos ese comentario de que nosotros no podemos esconderle absolutamente nada al Señor. Porque a veces las personas piensan que, Dios no me está viendo, pero sí nos está viendo, nos está observando y nos está escudriñando completamente como nosotros somos, desde el interior hasta el exterior y viceversa. Nos escudriña completamente como nosotros somos. Y entonces, ¿qué podemos esconderle al Señor? Porque cualquiera de nosotros nos podemos presentar delante de las demás personas
de cualquier manera, pero al Señor no nos podemos esconder. Yo recuerdo con una compañía de crucero donde trabajé, recuerdo que había una persona que me dijo, brother, aquí, me dijo, tú puedes ser lo que tú quieras. Aquí en el barco tú puedes ser lo que tú quieras, porque nadie te conoce, nadie sabe quién eres, nadie sabe si te van a volver a ver otra vez. Tú aquí puedes decir que eres Superman y te están obligados a creerte o a no creerte, no importa. Tú puedes ser lo que tú quieras. O sea, dicho sea de paso, por ejemplo, sé que tal vez no va al caso, pero, por ejemplo, conocí a una persona que desafortunadamente él tiene inclinaciones hacia su mismo sexo y de repente en su país y por su religión, no, eso no es permitido, obviamente, que casi que ninguna religión lo permite. Pero en el caso del país de ellos, wow, eso es tremendo. Yo me puse a ver videos de cómo los tratan a ellos y los golpean, los insultan, algunos hasta los hacen quemados, vivos. Entonces a él no le quedó de otra más que continuar y seguir con su farsa. Y hace poco él se casó con una muchacha muy bonita y bueno, se casó. Pero ese es el punto, que cuando yo lo conocí, él me dice, me tengo que casar, pero casi como que entre lágrimas. Me tengo que casar porque eso es lo que mi religión me está diciendo que haga y tengo que hacerlo. Pero la ventaja, la diferencia es que yo puedo venir aquí al barco y aquí yo soy otra persona, no me importa. Y cuando llegue a mi casa, yo le cumplo a mi esposa, pero cuando estoy acá, yo soy lo que yo quiero ser. Entonces, a veces muchas personas están viviendo así dobles vidas, tal vez no tan fuerte como el de la historia, ¿verdad? Pero muchas personas están viviendo dobles vidas, situaciones que quieren esconder y tal vez no es una mala vida la segunda vida que están viviendo, sino que están escondiendo dolores, traumas, están escondiendo situaciones que los han hecho sufrir durante mucho tiempo, pero frente a las demás personas sonreímos, pero por dentro estamos agobiados, adoloridos, estamos golpeados y esa es la segunda vida que vivimos. No queremos que los demás se den cuenta que somos débiles y ahí es donde nosotros entramos. Ahí es donde nosotros sabemos, podemos decirle, Jesús te conoce, no necesitas esconderle nada, ni siquiera necesitas abrir tu boca, Él ya te conoce, sabe qué es lo que estás pasando, sabe qué es lo que te agobia, sabe qué es lo que te hace llorar por las noches, Él sabe todo eso, lo que te hace sufrir, lo que te hace suspirar en esos momentos de soledad. Y nosotros ahí presentamos el buen vino. Es decirle, no creas que yo no tengo problemas, pero el Señor me hace estar confiado en medio de la tormenta. Hoy vamos a terminar bastante temprano porque el capítulo es bastante corto. Entonces, pero me gustaría que los que estamos conectados, el hermano Imer estaba conectado, no sé qué pasó, que se desconectó, pero me gustaría conocer, me gustaría si alguien tiene algo que aportar o alguien tiene algo que preguntar, este es el momento. Dígame. Bueno, yo quería aportar nada más al principio, donde dice que María le preguntó, le dijo a Jesús que no había vino, y podemos ver que hay como un pequeño desacuerdo, ¿no? Como que Jesús no está de acuerdo, pero vemos la obediencia de Jesús también ahí hacia su madre, aunque él no estaba de acuerdo con lo que María no, en ningún momento ahí le dice como que haz el milagro, pero Jesús sabe a lo que se refería ya, y Jesús obedece y hace ese milagro. Y también yo investigué un poquito y también se muestra, Juan deja un detalle ahí cómo Jesús trabaja también, porque podemos ver cómo muestra primero un milagro de convicción, se convierte el agua en vino, y después vemos la limpieza, que es
un trabajo de limpieza y es como Jesús trabaja en nosotros prácticamente. Nos convierte, nos cambia y después viene la limpieza hacia nosotros. Solamente. Excelente, muy buena analogía, la verdad. Sí, es un proceso que el Señor crea, que el Señor hace en nosotros, que nos hace nuevas criaturas, nos hace diferentes, nos hace mejores de cualquier manera. Siempre es importante mantener la humildad, porque la humildad no es mantener la cabeza agachada y andar diciendo, no, yo soy lo peor de lo peor. No, no, la humildad no es eso. La humildad es saber, la humildad va junto con la dignidad, es saber quiénes somos nosotros, qué somos nosotros, pero no jactarnos de eso. Eso es la humildad, porque una vez una persona me dijo, ustedes los cristianos que se creen la gran cosa, yo le dije, no, mira, no nos creemos la gran cosa, somos la gran cosa, somos hijos de Dios, por el amor de Dios, o sea, somos hijos de Dios, del Todopoderoso. Tenemos que tener cierto orgullo en nosotros, sentirnos orgullosos de nosotros, pero no jactarnos de eso. Entonces, ese proceso que el Señor hace en nuestras vidas nos cambia, nos transforma, nos hace cosas extraordinarias en nosotros. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. No sé, mi hermana Karina, mi hermano Flavio, que están conectados, si ellos quisieran aportar también a esta clase. No, hermano, está bien todo. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase y terminamos, como les digo, temprano. El capítulo es bastante corto. Es más como una reseña de parte de Juan que está tocando esos puntos importantes sobre la resurrección del Señor, hablando sobre su sacrificio en la cruz del Calvario y luego la resurrección, hablando de que Él es el templo que fue entregado, el templo que fue destruido, del cual Jesús estaba hablando. Y por sobre todas las cosas, pues Juan nos muestra este milagro tan sorprendente en las bodas de Caná. Como les digo, como repito, me llama la atención porque es como esa antesala de repente a las bodas del Cordero, lo que va a suceder allá en el reino de los cielos. También nos damos cuenta de algo muy importante, de que Jesús siempre está dispuesto a apoyarnos y ayudarnos en el momento de necesidad, porque los que se estaban casando eran familiares de él, y les hacía falta el vino y eso era deshonroso. Eso era algo muy deshonroso, que a la gente le faltara el vino. Las bodas duraban en aquellos tiempos, las bodas duraban una semana, o sea, y a veces hasta más, dependiendo la capacidad económica, y esta gente se les acabó el vino y para ellos eso era demasiado deshonroso, vergonzoso, que a una familia, que una familia invitara a las demás personas a una fiesta y que no tuviera cómo sustentar a esas personas durante toda esa fiesta. Eso era vergonzoso y caían en una deshonra por muchísimo tiempo, por mucho tiempo. Entonces, ahí es donde entra Jesús. Imagínense, todo lo que conlleva a estas bodas de Canaán, todo lo que conlleva aquí, donde el Señor, en ese proceso de transformación que hace, de limpieza en nuestra vida, nos quita esa posibilidad de deshonra, nos quita esa posibilidad de que las personas nos vean de menos, que vean que no tenemos nada, que no valemos nada, sino que el Señor quita todo eso y nos da ese estatus, nos da a nosotros ese nivel que solamente Él puede dar, nos da a nosotros un nuevo ser. O sea, Jesús nos cambia de tal manera y hace cosas grandes en nuestra vida, de tal manera que genera cambios en nuestra vida. Entonces, quitando la deshonra, quitando el deshonor, quitando la vergüenza que de repente pudiera haber estado tratando de entrar en nuestra vida, porque a muchos nos pasa, a muchos nos ha pasado que hemos negado al Señor, no solamente como Pedro lo hizo, pero hemos negado al Señor porque tal vez ¿cómo se llama? Decimos que somos otras personas cuando nos toca presentarnos como cristianos. Se nos olvida. Y yo recuerdo mis tiempos cuando me avergonzaba de ser cristiano. Conocía a personas nuevas y cuando empezábamos a hablar de música, yo les comentaba la música que me gustaba, pero no les decía la música que me gustaba de verdad, que era la música cristiana. Yo tenía música cristiana en mi teléfono, no tenía nada más.
pero más sin embargo yo les comentaba a ellos cantantes que yo conocía de antes y les decía la música que supuestamente me gustaba solo para llevarme bien con ellos, solo para encajar. Yo estaba avergonzado de mi fe, estaba avergonzado de mi fe y para mi vergüenza lo digo, ahora ya no. Ahora lo grito a los cuatro vientos que yo soy cristiano y a quien sea se lo digo de frente, sin importar lo que pase, lo que sea. Pero digamos que casi todos pasamos en ese proceso en el que no es que tengo un compromiso, no, diga que va para la iglesia. No, es que no puedo porque es que tengo un compromiso, voy con mi esposa para tal lugar, diga que va para la iglesia. Entonces, eh, a veces digo, "Ya ¿y esa Biblia es suya? No, 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 es un hermano, un amigo lo dejó el otro día ahí en la casa o lo dejó en el carro. Nos avergonzamos a veces del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que toda esa vergüenza, toda esa deshonra, el Bueno, Señor la quita. le va a preguntar, hermano. Hermano Eduardo, perdón, sí le va a preguntar algo. Dígame. Mire, bueno, yo, ¿verdad? Cuando estábamos antes en la otra iglesia, ¿verdad? Usted sabe que a veces, como es una iglesia propia, ¿verdad? Cuando habían actividades de Navidad, cosas así, ellos lo hacían en la iglesia, ¿verdad? Dentro del templo, ¿verdad? Y había, bueno, lo siguen haciendo, sí, pero algunos hermanos, ellos no compartían eso. Cuando le decíamos, hermana, no, yo no, hermana, porque ¿cómo va a creer? Dice, sí, el mismo Señor, del justo de lo que usted estaba hablando, ¿verdad? Cuando dice que Jesús purifica el templo, él dijo, ¿cómo yo, el templo no es para fiesta, no es para ninguna de esas cosas, es para venir a adorar, a buscar su presencia. Entonces ¿eso es malo o no? No, la verdad no es malo porque estamos en coinonía entre nosotros como hermanos. No es malo. Ahí, en el caso del irrespeto que se le estaba dando al templo en ese tiempo, era que lo estaban utilizando como un negocio. Para vender, claro. Ese sí, lo estaban utilizando como un negocio. Entonces, por ejemplo, vaya, yo no estoy de acuerdo en el caso de que una iglesia, por ejemplo, se alquile para ¿cómo se llama? Para otra iglesia, digamos, no queremos tener un evento y usted me puede alquilar o me puede prestar su templo, que veo que es un templo grande, no, se lo alquilo. Yo no estoy de acuerdo, honestamente. Estoy de acuerdo en la cuestión de que estamos nosotros, por ejemplo, pagando una renta para poder estar ahí, ahí tal vez sí, pero que alguien llegue a decir, no, le vamos a alquilar el templo para que haga un evento, no, 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 ya estamos haciendo un negocio ya con las cosas del Señor, dice que para querer lucrar y lo disfrazamos diciendo, no, es que también va para la misma obra. Entonces hay respetos de maneras diferentes, pero en ese caso no, porque estamos todos en coinonía y lo que estamos celebrando, hombre, es el nacimiento del Señor. Estamos conmemorando el nacimiento del Señor. Cada quien tiene sus puntos de vista, pero Claro. en el caso yo no lo veo mal. Yo Eh, tampoco, pero hay personas que sí, incluso una vez alguien de la iglesia acá también donde nosotros vamos, dijo, pero no, dice, pero eso no se ve bien y todo. Le digo, pero no estamos haciendo nada malo porque estamos compartiendo y todo eso. Y además Ujú. es bonito porque, o sea, aprovechamos la oportunidad también, ¿verdad? Porque de esa forma también, como usted dijo, compartimos, a veces no hay tiempo y todo eso. Entonces, pero como te dice, cada quien tiene su forma de pensar, pero si una vez Porque alguien me dijo así, a veces, por ejemplo, perdón, hermano, a veces, eh, por ejemplo, en Honduras se da muchísimo, no sé si aquí se dará, pero en Honduras se da mucho que la gente utiliza las iglesias am, como centros para celebrar fiestas. Estamos hablando de Navidad, pues está calidad, está bien, Acción de Gracias, Año Nuevo, todo eso está calidad. Pero a veces celebramos cumpleaños, que dicho sea de paso, mi hermana cuando cumplió 15 años, lo celebramos dentro de la iglesia, dentro del templo. Entonces, pero siguiendo absolutamente todos los parámetros que ¿cómo se llama? Que la iglesia nos estableció, ¿verdad? La gente al saber que iba a ser en una iglesia, la gente se fue bien vestida, se fueron de manera decorosa, de manera respetuosa y seguimos todos los lineamientos. No nos alquilaron el templo, mas sin embargo nosotros dimos una ofrenda
pero también le damos vuelta a la moneda, porque una persona de nuestra misma familia también quería celebrar sus 15 años. Eh, pues nuestra pastora estaba de acuerdo porque una de las hermanas de la iglesia lo había solicitado, que una tía mía, pero los padres de ella dijeron no, en la iglesia no, nosotros nos conocemos, nosotros sabemos que vamos a hacer relajo, nos vamos a poner a bailar, vamos a hacer un montón de cosas, entonces no podemos hacer eso en una iglesia. Entonces vinieron ellos y rentaron un local mejor para celebrar su fiesta. ¿Me entiende? Entonces, también eso es, ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta. Hace poco vi una noticia en mi país donde una persona se pusieron a celebrar también una fiesta de 15 en una iglesia y empezaron a poner música mundana y pero es porque la gente renta el templo para ese tipo de cosas y después eso es indecoroso. Entonces ahí nosotros estamos deshonrando el templo del Señor, deshonrando la casa de Dios. Ahí yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero se celebran bodas, se celebran cumpleaños que son de los mismos hermanos, son de los mismos hermanos de la iglesia. Eso incluso hasta nos puede servir mucho nos sirve como táctica de evangelismo, ¿verdad? Porque vienen muchas personas a la iglesia que nunca habían llegado a la iglesia, que no son cristianos y empiezan a ver la iglesia, la miran que está bonita y aprovechamos para invitarlos. De alguna u otra manera van a llegar. Entonces, pero como decimos todos, cada quien tiene su punto de vista. Dijo Pablo, el que come no menosprecia al que no come, el que hace no menosprecia al que no hace, porque el que come para el Señor come y el que no come para el Señor también no come, y el que hace para el Señor lo hace, para el Señor trabaja, y el que no, pues para el Señor también no lo hace. Pero no juzguemos nosotros, dice, ni en cuanto a fiestas, ni días de reposo, ni en cuanto a nada de eso, no juzguemos de ninguna manera, simplemente callemos con mansedumbre. Tratemos de sobrellevarnos los unos a los otros. Eso dice la palabra de Dios. Eso enseña el apóstol Pablo, que si yo tengo opiniones diferentes, por ejemplo, que yo pueda decirle, hermano Jonathan, por el amor de Dios, quites esa gorra que está en presencia de la palabra del Señor, no ve que estamos estudiando. Es broma, no me la quite, no me la quite. Pero tal vez esa pueda ser mi opinión, tal vez ese puede ser mi punto de vista, porque yo me siento de esa manera, pero en qué está fallando mi hermano con tener esa gorra ahí puesta? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hago yo? Me mantengo con mansedumbre y me quedo quieto y calmado. Le dejo al Señor que Él haga todo lo que tiene que hacer. Hermano, y bueno, yo entré un poquito tarde, pero quería hacerle también una pregunta. Según yo no iba a preguntar nada, pero mire, Pregúnteme, no me mire, preocupe. cuando el Señor le dice, ¿verdad? María, la mamá de Jesús, le dice que eh, le dijo de cuando convirtió Jesús el agua en vino, que le dijo que no era su tiempo. O sea, que él lo hizo más que todo fue por obediencia a su mamá. Podemos decir que sí, fue por obediencia a su madre, sí, lo podemos decir así, porque es que, vaya, ah, como estamos hablando de que son familia, los que se estaban casando, eran familia de Jesús y María, estamos hablando de que am, viene María y le comenta a Jesús. En su momento no está detallado donde María le dice a Jesús, Jesús, dale vino o convierte el agua en vino. No está completamente detallado, pero, o sea, tenemos que ver lo que no está explícito, tenemos que verlo de manera implícita. Entonces, ¿qué sucede? Viene Jesús y le dice, no ha llegado mi hora, todavía no es el tiempo en el que yo tengo que darme a conocer a los demás, todavía no ha llegado ese momento. Pero luego vemos en la situación en la que María le dice a los demás, hagan todo lo que Él les diga. Entonces, utilizando comprensión nosotros, podemos darnos cuenta de que María seguramente le dijo a Jesús, en el momento le dijo, hay que buscar la manera de ayudarlos, son nuestra familia. Qué puedes hacer? Puedes, puedes hacer un milagro, porque obviamente Jesús en ese momento tenía 30 años y nosotros vemos de Jesús desde que estaba a los 12 años, cuando fue presentado en el templo, desde los 12 años hasta los 30 años, no hay nada escrito de Jesús. Más sin embargo,
él vivió con su mamá, vivió con su papá. Probablemente él trabajó con Jesús, con su padre José en la carpintería, pero como decimos, si estaban pasando un momento de hambre y necesidad, yo no creo que Jesús hubiera dejado a su madre morir de hambre. De alguna manera hubiera proveído alimento, así como lo hizo cuando alimentó los 5.000. Entonces María sabía de lo que Jesús era capaz. María sabía de las cosas que Jesús podía hacer. Entonces, en ese momento, por eso él va por eso ella va con él y le dice, este, mira, que ya no tienen vino. Posiblemente también pudo haber sido, vamos a buscar la manera de cómo conseguirles vino. Hay que ver la manera de ir a comprar o qué sé yo, pedir prestado en algún lugar. O sea, cualquier cosa se puede tomar a comprensión, pero cuando después vemos el milagro, entonces nos damos cuenta de que posiblemente María le dijo o le pidió que hiciera ese milagro, por lo que tal vez podemos ver que Jesús le dijo, bueno, llama a los sirvientes, diles que vengan para que hagamos las cosas. Entonces ahí María les dice a ellos, hagan todo lo que Él les diga. Entonces ahí donde Jesús hace este milagro, este principio de milagro. Y yo creo que al final Jesús lo utilizó de una manera profética, como estábamos hablando acerca de las bodas del Cordero, cuando él empieza a hacer un milagro en una boda, hablando de manera profética a las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19. Ok. Le iba a hacer otra pregunta de adelantada, pero ya nos toca la otra semana de Nicodemo. Mejor me espero. Ok, ok, ok. Solo dígame si él fue salvo. Nicodemo, Ajá. yo creo que sí, yo creo que sí, porque él creyó en el Señor, él Ujú. creyó en Jesús y desafortunadamente tenía miedo. Desafortunadamente tenía miedo, pero sí creyó en el Señor. Es como que yo, por ejemplo, le pueda decir, ¿usted cree que la gente en China, que son cristianos, pero se mantienen escondidos por miedo de que les puedan hacer algo, usted cree que son salvos? Entonces, lo mismo le pasaba a Nicodemo. Nicodemo tenía un estatus porque era maestro, era el maestro de Israel. Entonces, él tenía un estatus que tenía que mantener. Por ende, hablar o profesar la fe en Jesús le iba a estar muy difícil. Entonces, por eso mejor decidió callarse y mantenerse así, al margen. Entonces, yo digo que sí, yo digo que sí, fue salvo, yo digo que sí. Porque él tuvo un encuentro ¿verdad? Y todo el que tiene un encuentro con Dios. Así es, así es. Ujú. Bueno, confiamos en Dios que sí. Amén. Ya lo vamos a ir a ver al cielo. Bueno, entonces damos por terminada la clase, vamos a orar rapidito, vamos a darle gracias al Señor por su revelación en